Física sobre el problema de los dos cuerpos. El problema de los dos cuerpos es un problema fundamental en mecánica clásica que describe el movimiento de dos objetos que interactúan entre sí bajo una fuerza mutua. Esta fuerza puede ser gravitatoria, electromagnética o cualquier otra fuerza conservativa. El problema de los dos cuerpos es un modelo idealizado en el que se ignora la influencia de otros cuerpos en el sistema. Ejemplos comunes del problema de los dos cuerpos: el movimiento de un planeta alrededor del Sol, el movimiento de un satélite artificial alrededor de la Tierra, el movimiento de dos estrellas que orbitan entre sí, el movimiento de dos partículas cargadas que interactúan a través de la fuerza electromagnética. Solución del problema de los dos cuerpos. La solución del problema de los dos cuerpos implica encontrar las ecuaciones de movimiento de los dos cuerpos. Estas ecuaciones se pueden obtener utilizando las leyes de Newton del movimiento y la ley de gravitación universal. El problema de los dos cuerpos se puede resolver analíticamente, lo que significa que se puede encontrar una solución exacta para las ecuaciones de movimiento. Aplicaciones del problema de los dos cuerpos. El problema de los dos cuerpos tiene muchas aplicaciones en física y astronomía. Por ejemplo, se utiliza para predecir el movimiento de los planetas y las estrellas. Se utiliza para diseñar satélites artificiales y naves espaciales. Se utiliza para estudiar la interacción de partículas cargadas. Se utiliza para modelar el movimiento de moléculas en un gas o líquido. Limitaciones del problema de los dos cuerpos. El problema de los dos cuerpos es un modelo idealizado que no tiene en cuenta la influencia de otros cuerpos en el sistema. En el mundo real, siempre hay otros cuerpos presentes que pueden afectar el movimiento de los dos cuerpos. Por lo tanto, el problema de los dos cuerpos es una aproximación que es válida solo en ciertas condiciones. En resumen, el problema de los dos cuerpos es un problema fundamental en mecánica clásica que describe el movimiento de dos objetos que interactúan entre sí bajo una fuerza mutua. Se puede resolver analíticamente y tiene muchas aplicaciones en física y astronomía. Sin embargo, es importante recordar que es un modelo idealizado que no tiene en cuenta la influencia de otros cuerpos en el sistema. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de cómo se utiliza el problema de los dos cuerpos para diseñar satélites artificiales? Claro que sí. Un ejemplo concreto de cómo se utiliza el problema de los dos cuerpos para diseñar satélites artificiales es en el cálculo de la órbita del satélite alrededor de la Tierra. Imagina que quieres lanzar un satélite para comunicaciones que orbite la Tierra a una altura específica. Para determinar la velocidad y trayectoria del satélite necesitas aplicar el problema de los dos cuerpos. Considera la Tierra y el satélite como dos cuerpos que interactúan a través de la fuerza gravitacional. Aplica las leyes de Newton del movimiento y la ley de gravitación universal para obtener las ecuaciones de movimiento del satélite. Resuelve las ecuaciones de movimiento para obtener la órbita del satélite. Esto significa determinar la forma de la órbita, circular, elíptica, etc., su periodo de rotación y su velocidad orbital. Conociendo la órbita del satélite, puedes determinar la altura a la que se debe lanzar el satélite, la velocidad inicial que se necesita para que el satélite entre en la órbita deseada, el tiempo que tarda el satélite en completar una órbita alrededor de la Tierra, la ubicación geográfica donde el satélite estará visible en un momento dado. En resumen, el problema de los dos cuerpos es una herramienta fundamental en el diseño de satélites artificiales, ya que permite determinar la trayectoria y la velocidad del satélite para que pueda cumplir con su misión. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones de movimiento para obtener la órbita del satélite en la práctica? Resolver las ecuaciones de movimiento para obtener la órbita de un satélite en la práctica no es un simple cálculo manual, sino que implica un proceso iterativo y, generalmente, el uso de métodos numéricos y software especializado. No hay una solución cerrada simple como una fórmula. Sin embargo, podemos describir el proceso general y las aproximaciones utilizadas. 1. Simplificaciones y supuestos. Dos cuerpos únicamente. Se ignora la influencia gravitatoria del Sol, la Luna y otros objetos celestes. Esta es una simplificación razonable para satélites en órbita terrestre baja, LEO, pero menos precisa para satélites geoestacionarios o en órbitas más lejanas. Tierra esférica y homogénea. La Tierra se considera una esfera perfecta con una distribución de masa uniforme. En la realidad, la Tierra es un esferoide achatado con irregularidades gravitatorias, gravedad no uniforme. Estas irregularidades se modelan con mayor precisión en simulaciones más avanzadas. Fuerzas no gravitatorias despreciables. Se ignoran la resistencia atmosférica, importante para satélites en LEO, la presión de la radiación solar y otras pequeñas fuerzas perturbadoras. Estas fuerzas se incluyen en modelos más realistas. 2. Ecuaciones de movimiento. Bajo los supuestos anteriores,
se utiliza la ley de la gravitación universal de Newton. F igual a G asterisco, M1 asterisco M2, barra diagonal R acento circunflejo 2, donde F es la fuerza gravitatoria entre la Tierra, M1, y el satélite, M2. G es la constante gravitacional. R es la distancia entre el centro de la Tierra y el satélite. Esta fuerza se utiliza en la segunda ley de Newton. F igual a M2 asterisco A, donde A es la aceleración del satélite. Combinando estas ecuaciones, se obtienen dos ecuaciones diferenciales de segundo orden que describen el movimiento del satélite en coordenadas cartesianas, x, y, z, o en coordenadas polares, r, z. 3. Métodos de solución. Debido a la complejidad de las ecuaciones diferenciales, se utilizan métodos numéricos para resolverlas. Integración numérica. Métodos como Van Dyck son comúnmente empleados para aproximar la solución de las ecuaciones diferenciales. Se parte de condiciones iniciales, posición y velocidad del satélite en un instante dado, y se calcula su posición y velocidad en instantes sucesivos. Elementos orbitales. En lugar de resolver las ecuaciones directamente en coordenadas cartesianas, se suelen utilizar los elementos orbitales, semieje mayor, excentricidad, inclinación, etc., que describen las características principales de la órbita. Estos elementos se propagan a través del tiempo utilizando técnicas de perturbaciones. 4. Software especializado. Se utilizan programas de simulación orbital como SPICE. NASA proporciona información detallada sobre las efemérides, posición y velocidad de cuerpos celestes. STK, AGI permite modelar órbitas, propagación orbital y análisis de misiones espaciales. MATLAB /Simulink. Se pueden crear modelos personalizados de propagación orbital utilizando funciones integradas y herramientas de simulación. En resumen, el proceso de determinar la órbita de un satélite implica una combinación de simplificaciones, ecuaciones de movimiento basadas en la ley de la gravitación universal, métodos numéricos de integración y software especializado para obtener una solución aproximada pero precisa. La complejidad del modelo aumenta dependiendo de la precisión requerida y de los factores perturbadores a considerar. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.